Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Una vez más, estamos con ustedes reunidos aquí, la gran familia de Dios. Saludos a todos de Casa Unción de Libertad y también pues los que nos ven fuera de nuestras fronteras. Saludos a todos. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra. Oramos primeramente para darle las gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos estar aquí para enseñar una porción de la palabra, pidiéndole que derrame espíritu, sabiduría, de revelación y conocimiento, para que nuestro entendimiento sea enriquecido, los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, y que esta palabra traiga para usted refrigerio, bendición y también revelación del propósito de Dios. Amén, que pueda retomar la visión de lo que es esta década, llamada la década del evangelismo. Amén. Así que pedíamos al Espíritu Santo que esta palabra llegue a sus oídos, así como Él la ha puesto en mi corazón. Amén, para que nada distorsione la real interpretación y el espíritu correcto en el cual esta palabra está siendo enunciada. Amén. ¿Sabe? Se dice el mundo misionero muy tremendo, porque hay muchas experiencias únicas. Hay muchos libros que se han escrito con muchísimas anécdotas de hombres y mujeres que decidieron pues ir a alcanzar a los perdidos, no importa dónde se encuentren. En una oportunidad se cuenta, lo estuve leyendo esta anécdota en un libro, que una vez estaba un misionero, fue enviado al África a predicar pues entre los africanos. Un día el Espíritu Santo le indica que debe ir a otra aldea para predicar la palabra. Y él, pues obediente, va conforme al Señor le muestra, y entre el camino de una aldea a la otra, el Espíritu Santo le dice: detente un momento y quiero que veas. Y a donde le indica el Señor, hay una gran cantidad de monos montados en los árboles, y el Señor le dice: quiero que le prediques. Y entonces pues yo me imagino la cara que puso el misionero. Se pondría serio y cuenta la anécdota que él le dijo: Señor, pero tú me traíste aquí a predicarle a los seres humanos, pero no a los monos. Y el Señor insistió: predícale. Ok, entonces dice la historia que él comenzó a predicarle. Él está pensando que le está predicando a los monos. Y entonces cuando llega el momento preciso, el momento exacto, donde se hace el llamado después de la predicación, y él dice: ¿quién quiere aceptar a Jesús? Él está pensando que, bueno, que van a venir todos los monos llorando, derramando lágrimas. ¿Ustedes imaginan una cantidad de monos? Sin embargo, más allá de lo que él esperaba, el Señor tocó a una persona que estaba detrás de los árboles, escuchando la palabra. Y esta persona dijo: yo quiero aceptar a Jesús. Y cuenta la anécdota que ese hombre se postró, recibió al Señor, lo cual marca un precedente en la vida de este misionero, y un precedente también en nuestra vida, también como evangelistas, porque a veces pensamos que fuimos llamados a predicarle a una etnia en particular, a un grupo de personas en particular, pero no es así. Amén. Recuerden que la visión, la parte clave de la visión de la iglesia primitiva era alcanzar los perdidos, y a veces Dios escoge hombres y mujeres para cumplir ese propósito y los guía a determinados lugares para que ellos sean pues la voz profética a esa ciudad o a esas familias, etcétera, etcétera. Amén. Esta anécdota pues me da pie para enfocarme en el personaje que quiero destacar como alguien que fue un gran instrumento de Dios, y que, a diferencia de Jonás, sí escuchó la voz de Dios. Amén. Y este personaje bíblico de aquí en la Biblia de Testimonio se llama Felipe. Quiero que me acompañe el libro de Hechos en su capítulo 8, en su verso 4 al verso 6, y Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Dice la Escritura:
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Amén. Fíjese, la palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa mensaje, no solo de lo que Jesús hizo en el pasado, sino de lo que está por hacer en el presente. Recuerda que Dios no tiene futuro. Amén. Son buenas nuevas de salvación. El mandato de alcanzar a los perdidos tan vigente como lo hizo Jesús allá con Mateo 28, 18 al 20. Amén. El llamado no es sobrenatural, no depende de nuestras capacidades naturales, sino de el llamado de Dios. Amén. Y el propósito de Dios. De hecho, Felipe era uno de los 7 diáconos, como usted le ha hecho 6. Amén. Que posteriormente a la persecución que inicia el apóstol Pablo, amén, después de la muerte de Esteban, él junto con muchos, con Jasón y muchos, pues fueron esparciendo el evangelio a lo largo del territorio. Y en el caso de Felipe, él llega a la ciudad de Samaria. Imagínese, como usted entiende el contexto bíblico, los samaritanos y los hebreos pues existía un antagonismo entre ellos como una barrera que parecía que era insoslayable. Ahora bien, allí comienza Felipe a predicar, ungido con esa pasión, con esa visión de alcanzar a los perdidos. Él no en ningún momento miró que eran samaritanos, él los miró como el objetivo primordial de la gran comisión era alcanzar a los perdidos a través del ministerio de Jesús. Amén. A través de establecer el evangelio del reino. Predicaba milagros, señales, prodigios, sanidades. Espíritus inmundos salían. Y dentro del contexto de las personas que se convirtieron. También había un personaje llamado Simón el Mago, quien ejercía desde muchísimo tiempo estas cosas mágicas. Amén. Este hombre engañaba a la gente a través de sus artes mágicas. Y cuando termina de alguna forma el impacto evangelístico, la obra del evangelismo, cuando aquel evangelista pues toma la cosecha, establece el reino con señales, con prodigios. Recuerden que esto ratificaba la predicación. Una vez terminado pues todo este proceso, toda esta parte de lo que es el evangelismo y que es lo que hacen todos los evangelistas, los apóstoles escucharon lo que pasaba en Samaria, fueron y vinieron y se dieron cuenta que, bueno, que Felipe como evangelista había hecho su trabajo, pero que la gente no conocía, no tenía conocimiento de lo que era el Espíritu Santo. Y ellos, pues, por supuesto, comenzaron a imponer las manos, a impartir de esas gracias, ese don, el don de Dios, a los creyentes. Y cuando Simón el Mago, que había creído también dentro del contexto de la obra de Felipe, se dio cuenta que ese poder significativo podía también traerle en monumento, traerle algún tipo de riqueza o ganancia económica. Y le dijo a los apóstoles: oye, a mí me gustaría también que ustedes me dieran a mí, que me vendieran a mí, que me dieran la oportunidad de tener ese poder. Y a quien yo quiera, pues yo se lo voy a dar. A lo cual los apóstoles, por supuesto, lo reprendieron duramente. Usted puede leer el contexto de Hechos 8 completo. A lo cual él, pues, combinado a arrepentirse, le pidió perdón a los apóstoles y les pidió que orasen por él a Dios para que, bueno, tuviese misericordia. Dentro de este contexto, comienza un avivamiento. Felipe provoca un avivamiento en Samaria. Y posteriormente llega el momento en que debe salir de la ciudad para cumplir otro trabajo. Todos los evangelistas, el trabajo evangelístico, por lo general, se establece un tiempo en un lugar, en una ciudad, en una nación X, y posteriormente hay que movilizarse a diversos lugares para que entonces el evangelio sea conocido como la herramienta, pues,
sine qua non para alcanzar a los perdidos. Aleluya. Ahora bien, terminado entonces todo aquello, se van. Los apóstoles se van de Samaria y en el interín de ir a Jerusalén, entonces muchas ciudades fueron entregadas a Dios por la predicación. Muchísimas almas entregadas se rindieron a Jesús. Amén. Posteriormente a todo esto, un ángel enviado por el Señor trae una nueva dirección profética a Felipe. Podemos ver en el libro de los Hechos, en su capítulo 8, su verso 26-27, que dice de la siguiente manera. Amén. Y esto es importante entenderlo, porque cuántas veces Dios ha utilizado sus agentes espirituales como los ángeles para direccionar, y eso lo vemos mucho en los libros, en la historia de los misioneros. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Amén. La palabra clave aquí es: levántate y ve hacia el sur. Es una dirección profética. El evangelismo profético, tenemos que empezar a aprender. Muchos evangelistas van por emociones, van por la vista, pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo nos direcciona? En este caso podemos ver un ejemplo, amén, en el cual primeramente un ángel le da una directriz de parte de Dios al evangelista Felipe para que vaya hacia el desierto, hacia el sur. Amén. Y entonces, dice que Felipe estuvo dispuesto, estuvo preparado. Porque, ¿sabe? Las citas divinas, todos los que hemos evangelizado y conocemos lo que es una cita divina. Esta fue una cita divinamente preparada por Dios para que un evangelista como Felipe, lleno de la unción, de la gracia, de la pasión, fuera un instrumento de conexión con alguien que era un gran personaje dentro del reino de Candace, un hombre que manejaba finanzas. Amén. Y era necesario, era pertinente que antes que él saliese de Jerusalén, antes que volviese a su tierra, pudiese conocer del Señor. Y Dios lo inquieta que con una palabra. Mire, muchas personas pueden tener la Biblia abierta como un amuleto. ¿No sabe que es importante? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas pueden ir en una radio, escuchar la radio, van en un autobús, un carro, en un taxi, en un medio de transporte, y alguien está hablando de la palabra, lo puede ver en televisión, en la radio, y hay un rema en su espíritu? Esto fue lo que pasó con este hombre. Hubo una palabra, Isaías 53, que hizo rema en su corazón y en su espíritu, y entonces iba por el camino e iba hablándole en voz alta, porque esa era una manera que tenían muchos extranjeros de tratar de entender en el idioma, en su propio idioma, captar el rema de la enseñanza. Amén. Ahora, fíjese algo: un encuentro divinamente preparado por Dios. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos por qué el Señor nos pone personas para que le prediquemos y no lo volvemos a ver nunca más. En una oportunidad, para luego continuar con esto, en una oportunidad yo tenía un negocio y allí pues conocí un personaje. Ok, yo trabajaba pues en el área artesanal, en el área pues automotriz. Amén. Y me acuerdo que llegó un vehículo dañado y el chofer, que era el asignado a esa unidad, y en el interín que tuvo eso allá en nuestro taller de servicios, le prediqué de Cristo. Terminado el trabajo, el hombre se fue y no lo vi más. Cerca de 9 meses después me lo consigo en un lugar. Y él me dice, me llama por mi nombre,
por el cual me conocía, el nombre pues, del argot, el argot de los negocios. Y me dices, ¿tú te acuerdas de mí? Y yo le digo, oye, no me acuerdo de ti, no sé quién eres. Y me dice, yo soy fulano de tal, al que un día, cuando trajimos aquí un vehículo para reparar, tú me hablaste de Cristo y yo me fui y durante meses no sabes qué he hecho. Pero sabes que durante estos meses que tú no me has visto, el Señor me ha llamado al pastorado y le sirvo al Señor pues aquí cerca de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sabemos quién o por qué Dios nos pone a predicarle a veces una palabra sencilla. Así fue lo que pasó con Felipe y el eunuco. Amén, una palabra de un ángel. Yo quiero que vayas al sur, a esa región que es desierto, porque es muy importante. Ese es un punto de conexión profética, ese es un punto que Dios ha escogido. Nadie va a ir a un desierto a predicar, imagínense. Viene de una experiencia en Samaria, viene lleno del fuego del Espíritu y está atento al mover del Espíritu, aleluya. Y entonces, este eunuco no era cualquier eunuco, no, era alguien encargado de la finanza de la reina de Candace y era una persona que Dios quería utilizar para ser el portador de las buenas nuevas al reino de Etiopía. Amén. Que fuera un hombre lleno de la gracia de Dios, de un conocimiento de Jesucristo, pero no se le reveló cualquier versículo, sino Isaías 53, con esta palabra, con ese rema profético, fue a su nación, por eso necesitaba ser preparado, y Felipe fue el instrumento de Dios para esa conexión de naciones, aleluya, amén. Y recuérdese que como eunuco, dentro de la concepción de la cultura hebrea, él no era aceptado. Primero porque era eunuco y luego porque era negro de Etiopía. Felipe el Evangelista, un hombre bien preparado en la palabra, estuvo dispuesto a ir donde era requerido por el Espíritu Santo. Un encuentro divinamente preparado, a fin de dar respuesta a la necesidad espiritual de un hombre. Amén, recuérdese, que pueden haber reyes, pueden haber princesas, pueden haber personas intelectuales que pueden tener todas las cosas, pero tienen el gran vacío espiritual. Y eso le pasaba a este eunuco, quien experimentaba un gran vacío y una gran hambre espiritual, debido a que en el mundo donde se desenvolvía, evidentemente ahí la idolatría era el preeminente. Amén. Ahora, esto nos da pie para utilizar un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 3:15, y es la preparación que debemos tener cada cristiano. Usted no vaya a evangelizar simplemente porque usted, alguien lo obligó. No, usted tiene, el Espíritu Santo direccionó a Felipe como direccionó a Pablo con la visión del varón macedonio. Amén. Usted está dispuesto a ser el instrumento de Dios. Aquí dice el apóstol Pedro sabiamente, direccionado por el Espíritu Santo, para establecer este principio espiritual en todos nosotros, a fin de que cuando alguien demande, como el eunuco, oye, cuando le pregunta a Felipe, ¿tú entiendes lo que lees? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando Dios te pone a alguien que necesita que tú le hables de Cristo, no importa qué tipo de religión, usted tiene que ser reverente porque usted está predicando salvación. Usted es el punto de conexión entre la vida y la muerte espiritual de una persona. Todos tenemos necesidades diferentes. Por lo tanto, a la hora de evangelizar, debemos aprender a ser cuidadosos respecto a la dirección que el Espíritu Santo nos da. Cada persona tiene una necesidad, un punto de contacto por el cual usted es como la llave que abre la puerta. Ese punto de contacto, lo que hemos visto con evangelismo, yo he enseñado mucho evangelismo. Y una de las cosas más importantes es cómo yo conecto la persona. No es por habilidad. Es preguntarle a Dios cuál es su necesidad. Porque es como la llave que abre la puerta a su corazón. Y eso, así fue Felipe.
El Señor le dijo, júntate a ese carro. No era cualquier carruaje. Imagínense en el desierto, un sitio que casi nadie pasaba. Y el Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carro. No le digo más nada. Simplemente que Felipe llegó y escuchó la voz de un hombre que en voz alta recitaba Isaías 53. Versos 8, verso 29 del libro de los Hechos. Aquí vemos que el Espíritu Santo le dice a Felipe. Capítulo 8, verso 29. Aleluya, Jesús. 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Amén. Aleluya, Jesús. El ministerio evangelístico, voy a leérselo completito, por un momentito. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Aleluya. El ministerio evangelístico es una unción que conecta a los perdidos al plan de salvación de Dios. Ahora, pudiésemos hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Felipe hubiera hecho lo mismo que hizo Jonás? Endurecer su corazón y que como judío no prestar atención a la directriz del Espíritu y hacer prevalecer esa adversión respecto a la posición sexual otorgada a los eunucos. Amén. Pero él decidió ser el canal de revelación que traería la respuesta divina, la esperanza que está en él. El eunuco le dijo, yo quiero que usted me explique, yo quiero que usted me hable de estas cosas. Amén. ¿De quién es que el profeta está hablando? ¿De quién está profetizando? ¿Si de él mismo o de otra persona? Amén. Ahora, el eunuco debía ser instruido en el plan redentor de Dios. Y es lo que debemos hacer todas las personas cuando predicamos. Uno de los grandes problemas que ha habido, y lo he visto a lo largo de años, por eso he tratado que cuando enseño evangelismo, corregir esta anomalía. Y es que la mayoría de la gente predica al Señor, y con el debido respeto del que me escucha y del que me ve. El Señor no nos salvó. El Señor no fue el que murió en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesús, el Cordero de Dios. Las personas en el mundo conocen a Jesús, conocen su obra vicaria, conocen el amor de Dios a través de Jesús. Muchos conocen a Jesús en la Semana Santa, pero el Señor es para aquel que se le ha revelado, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que conoce por revelación el propósito de Dios, aquel que le reconoce como el Señor, lo dice el apóstol Pablo. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo, y nadie puede tener el Espíritu Santo a menos que tengas a Jesús. La Biblia dice que el que cree, para el que cree todo es posible. Este hombre entendía que Isaías 53 era una porción bíblica extraordinaria y hablaba de alguien y hablaba de una obra, y él estaba interesado, y el Espíritu Santo, dentro del propósito de Dios, colocó a la persona que ciertamente podía ayudarle. Aleluya. Gloria a Dios. Y recuerda algo importante. Jesús es el espíritu de la profecía. Desde la A a la Z. Lo importante de Felipe era juntarse al carro. Esa era la conexión. Era lo que iba a permitir que el propósito de Dios se cumpliese. Y sería un agente de transformación en la vida de alguien, marcado por el destino, y que ciertamente, tenía una gran necesidad espiritual. Amén. A pesar del éxito que pudiese tener dentro del reino de Candace. Aleluya. Versos 8:30 del libro de los Hechos. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 30.
dice lo siguiente: alabado sea Dios. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiende lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. ¿Sabe? Dentro de mi experiencia particular, las personas que más han sido difíciles para mí en alguna oportunidad, de entre tantas oportunidades, pero quiero resaltar estos dos, son los estudiantes universitarios, amén, y los filósofos. No son fáciles. Usted tiene que estar bien preparado en la palabra. Aún ante algunas denominaciones pseudocristianas que se atribuyen tener la verdad. Amén. Pero, ¿entiendes lo que lees? Parecía ser una pregunta trivial, de parte de Felipe, pero era como para traerse la conexión. Por eso es importante que usted va en un autobús, va en un sitio, va en cualquier lugar, es tratar de ganarse la confianza de la persona y saber dónde deposita esa confianza de salvación. Algunos en la obra, en las obras que hacen, otros en el trabajo, otros en las tradiciones religiosas. ¿Entiende lo que lees? Nadie puede ser salvo sin que la palabra produzca la fe. Por eso es necesario predicar la palabra. Felipe estaba preparado para dar la respuesta a una necesidad espiritual y por ende traer una comprensión al entendimiento natural. Muchas personas han leído la Biblia pero no comprenden el mensaje profético y la obra a favor de la humanidad de parte de Jesús. ¿Cuántas veces hemos oído un versículo de la palabra que crea expectativa y la necesidad de conocer la verdad? Entonces, fíjese usted, este eunuco necesitaba que alguien encendiese la luz en medio de su ignorancia y necesitaba que ese logo se convirtiera en rema y que en su espíritu y produjera la fe para creer, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Como evangelistas, todos somos evangelistas. El llamado de Jesús, el mandato es ir y predicar. Tal vez a algunos se les olvidó la visión. Tal vez algunos perdieron la visión. Pero es tiempo de recuperarla. Dios necesita levantar a los Felipes de este tiempo. Dios necesita levantar a los Felipes de este tiempo para alcanzar a los eunucos. Gente que está castrada espiritualmente, gente que está castrada políticamente, gente que está castrada militarmente. Hay un mover de las tinieblas terrible que castra el entendimiento, castra el conocimiento. Y por eso es necesario que Dios levante a los Felipes. Gente audaz, gente que no tiene problemas porque van a compartir el evangelio del reino, pero a través de las citas divinas, a través de la dirección profética del Espíritu Santo. Aleluya, diga amén, diga gloria a Dios allá, usted que me puede ver, me puede estar escuchando. Aleluya. Y los que me escuchan también por audio, aleluya. Jesús fue muy claro. Y para hacer un contraste, cuando Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiende lo que lee? El libro de Juan, en su capítulo 5, verso 39, nos dice algo real, algo que debemos comprenderlo como cristianos. Escudriñad las Escrituras porque ciertamente a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Cuando el eunuco ve, Isaías 53, ve a alguien, aunque no lo discierne, no sabe interpretarlo, ve a alguien y ve una obra y sabe que el profeta está hablando de alguien importante que va a hacer algo grande y poderoso. Jesús es el verbo encarnado, la verdad y la vida, el principio, el fin, el alfa y la omega. Nadie puede apropiarse, mis hermanos, de la verdad espiritual de la palabra, si no es predicada. Y él dice, muy claro lo dice, pero ¿cómo puedo entender si alguno no me enseñare? Amén. Entonces, muchas personas tienen embotado el entendimiento espiritual o la comprensión, amén, y no comprenden el mensaje profético y la obra de Jesús en la humanidad. Ahora, Jesús es el verbo encarnado, la verdad y la vida. La obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la palabra
predicada produce la fe que toca el corazón y también produce una convicción profunda y la necesidad de recibir el perdón de Dios a través de Jesús. Fueron las escrituras en Isaías 53 las que tocaron el corazón de este eunuco y lo llevaron a una convicción profunda de que el gran vacío y la soledad de su vida como ser humano, que a pesar de que pudiese tener riquezas, honra, un gran éxito dentro de su contexto político de su nación, tenía un gran vacío espiritual que aún los dioses y las culturas de su nación pues no podía llenar. Aleluya. Algo importante, el trabajo de Felipe no solamente hizo que este hombre se convirtiera a Cristo, sino también que desease bautizarse. Es algo natural y lo vemos en Mateo 28, 19 al 20, es el mandato: ir y hacer discípulos a las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y convertirlos entonces en discípulos, no en prosélitos, discípulos maduros, agentes multiplicadores del reino. Aleluya. No fue necesario, fíjese, que Felipe lo llevara a la iglesia en Jerusalén. Imagínense. No fue necesario hacer una clase de catecúmeno o una clase de bautismo como hacemos en las iglesias. Él dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo: nada. Porque para Dios no hace selección de personas. Y dice que se bautizó, que aprovechó la fuente de agua, se bautizó, y ahí tomó partida hacia su nación. Aleluya. Amén. Luego dice la escritura que Felipe, una vez terminado pues este tiempo precioso con esta persona, lo arrebató y lo llevó a la ciudad de Azoto. Y de aquí, de ciudad en ciudad, él predicaba el evangelio hasta que llegó a Cesarea. El llamado evangelístico no es para personas perfectas o personas excepcionales, sino para aquellos que se atreven a llevar el mensaje del evangelio, no importa dónde sea. Tienen esa convicción de fe. Tal vez esto que estamos hablando hoy le puede hablar a usted, hermano, a usted, hermana, para que tenga un entendimiento de por qué, valga la redundancia, no hemos podido alcanzar a los perdidos y tratamos de hacer evangelismo en las iglesias donde están los hermanos convertidos a Cristo. Y el principio del evangelismo es, la función del evangelista es ir hacia afuera, escaleo, llamado hacia afuera, y por medio del cual alcanzar a los perdidos y luego traerlos, como hizo Felipe, cuando llegaron los apóstoles e hicieron la parte apostólica de la obra que fue impartir el don del Espíritu Santo de Dios. El llamado entonces no estaba reservado para algunos. Felipe fue un instrumento para llevar el mensaje de salvación. Recordemos el precedente histórico entonces. Ahora, Felipe simplemente fluyó en algo, había un precedente histórico que él tomó para sí como una revelación, como un rema personal. Y ese es el principio del evangelismo del reino, es el principio de lo que es el evangelismo profético, el evangelismo con revelación, saber qué es lo que se quiere y saber en qué unción, en qué domata tú estás fluyendo. Aleluya. Felipe fue un instrumento para llevar el mensaje de salvación. Y recordemos el precedente histórico cuando Jesús llegó a Samaria y tuvo un encuentro con una mujer samaritana que vino a sacar agua del pozo. Una escena única que permite ver cómo Jesús introdujo al propósito a esta mujer y la activó como un agente reproductor del reino. Ella inicialmente no comprendió el lenguaje espiritual de él, de que utilizó Jesús para hablarle, de las grandes verdades espirituales de la salvación respecto a la tradición. No voy a exponer todo Juan 4, toda la conversación de Jesús con la samaritana, sino quiero ir al punto, ser focal en cuanto a la revelación, y es lo que queremos, la enseñanza el día de hoy. Para que nos demos cuenta que Jesús hizo todo, Jesús estableció todas las cosas. Felipe fluyó en algo que Jesús estableció en una ciudad.
A pesar de que Jesús no estaba, la diferencia es que el eunuco conoció a Jesús. No solamente vio Isaías 53 y pudo ver la parte profética del Antiguo Testamento, sino vio su cumplimiento en el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia. Alabado sea Dios. Amén. Vayamos un momentito, acompáñame con su Biblia a Juan 4 del 7 al 10. Libro de Juan 4 del 7 al 10. Aleluya, Jesús. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Jesús no entró en trivialidades. Jesús no entró en trivialidades. Amén. El verso 10 dice: y Jesús le dijo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y a quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Aleluya. Evangelizar, si pudiésemos definirlo de alguna manera, es compartir nuestra experiencia con Jesucristo. Porque Él debe ser el centro de nuestro mensaje, no de nuestra experiencia. Jesús no entró en controversia respecto a los argumentos de esta mujer. Simplemente respondió que si pudiese ella conocer, entender, comprender, que se le revelara el don de Dios. ¿Y quién era él o aquel que le pedía el agua? Entonces él dijo, le aseguró que el agua que él podía, a diferencia de la que ella pudiese darle, provenía de un manantial inagotable, un manantial de agua viva. Y dice Jesús que todo aquel que pudiese beber de esa agua cuando tuviese sed sería saciado y nunca más volvía a tener sed. Jesús estaba hablando de algo grande. Hay una gran necesidad, una gran sequedad espiritual en la vida de las personas. Y la sed natural es simplemente como un reflejo de estas cosas internas, una analogía de Jesús, para mostrar que cuando alguien tiene sed de la palabra, sed de Jesús, sed de los cambios, así como lo decía David, cuando él, haciendo alusión de cómo bramaba el cordero a la orilla de las aguas para saciar su sed. Jesús le estaba diciendo, tú puedes tener un agua, pero tienes que venir constantemente a sacar el agua de ese pozo. Y eso es un pozo de la tradición. Eso es un pozo que tiene muchísimo tiempo. Pero yo te estoy diciendo que de donde yo saco el agua, de donde proviene el agua, es de un manantial, de un fluir de aguas vivas. Y de la Biblia dice que de tu interior, el que beba de esta agua, de su interior, fluirán como manantiales, como ríos de agua viva. Alabado sea Dios. Amén. Dice Jesús que todo aquel que la bebiera de esa agua, que proviene de una fuente que salta para la vida eterna. Estas palabras maravillaron a esta mujer, y llegando a comprender la sabiduría y la gracia de Jesús. Ahora, usted puede leer todo el contexto más luego para toda esta cantidad de versículos. Pero quiero que usted lo pueda leer, lo pueda comprender. Yo voy a direccionarlo un poco nada más, para que pueda entender. Cuando usted predica a una persona de Cristo, cuando llega el momento de la conversión, es como cuando esta mujer le dice a Jesús en Juan 4:15. Amén. Y la mujer le dijo, dame de esa agua. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Repito, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Amén. Gloria a Dios. Todo trabajo evangelístico, toda predicación evangelística tiene un tiempo. Debe provocar el anhelo de la gente a recibir el regalo que usted le está ofreciendo. Amén. Jesús entró su conversación. Fíjese algo, los detalles tan sutiles.
Jesús centró su conversación alrededor de la necesidad del agua y de beber, de la sed, con aquella mujer. Y que el agua que ella podía proveer, sacar constantemente, saciaba la sed natural y de forma temporal, pero no la espiritual. Y Jesús le ofrecía un agua que fluía de un manantial inagotable. Y allí la sed sería saciada, la sed de Dios, la sed de conocer de la palabra. Amén. Ella fue confrontada por las palabras de Jesús. Su vida tomó un nuevo sentido y descubrió que la tradición y la religiosidad le habían privado de un derecho a conocer la verdad. Cuando Jesús comienza a hablarle toda su vida y de todas las cosas que hacía, porque vemos que cuando Él le pide un vaso de agua, comienza entonces una controversia, que es lo que genera que se le revelen las palabras de Jesús. Lo profético, cuando Jesús le menciona pues su pasado y su forma de vivir. Lo profético abrió la puerta del corazón de esta mujer, porque Jesús expuso la realidad de su vida, lo cual provocó un impacto poderoso y le reconoció como profeta. Y la semilla de la revelación de Jesucristo como su libertador y Mesías la estremeció y la movilizó para alcanzar a los samaritanos en la ciudad. Eso es lo que debe acontecer cuando usted le predica la palabra. ¿Usted se acuerda cuando le predicaron? ¿Usted se acuerda cómo cambió su vida? ¿Usted se acuerda cómo fue ese día donde una palabra se le hizo carne en su vida? ¿Usted se acuerda aquel momento cómo cambió todo? Y el futuro tuvo otra perspectiva. ¿Se da cuenta que toda persona ha vivido esta experiencia? Alabado sea Dios. Y dice que se movilizó para alcanzar a los samaritanos en la ciudad. Vayamos a Juan 4:39. Acompáñenme al libro de Juan 4:39. Aleluya, Jesús. Ahí dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Amén. Jesús tocó un punto significativo en la vida de esta mujer. Para ella era importante que cosas particulares que solamente ella conocía fueran reveladas por aquel forastero. El don profético, mis hermanos, es una herramienta poderosa para abrir los corazones de la gente. Fíjense que fue tan poderoso el impacto de ese encuentro con Jesús, que agarró y dejó el cántaro. Se le olvidó que vino a buscar agua. Se le olvidó darle el vaso de agua a Jesús. Y dice que corrió velozmente a la ciudad. Y entre sus familiares, amigos y conocidos, comenzó a exponer su experiencia con el Señor. Aleluya, Jesús. Ahora, fíjese algo. La semilla de revelación que Jesús sembró en su corazón germinó, creció poderosamente así. Amén. Fíjese algo. El testimonio de esta mujer fue tan poderoso, fue tan impactante, fue como una llave para abrir las puertas de un avivamiento en la ciudad. La revelación profética cambió su vida. Fue introducida sobrenaturalmente al ministerio evangelista, de los evangelistas, para alcanzar a su pueblo primeramente, o sea, su Jerusalén, a través del testimonio de la experiencia vivida con Jesús, donde años de tradición fueron incapaces de detener a esta mujer que experimentó el manantial que fluía de ella como agua viva. Amén. Ella sintió que eso fluía, sabía por sus venas. El fluir, como dijo Jesús, de tu interior correrán como río de agua viva. ¿A cuántos se les secó esa fuente hace tiempo? ¿Cuántos evangelistas dejaron morir a su tiempo de bendición? Porque pensaron que si el pastor no los ve, si el apóstol no lo ve, ¿sabe qué Pablo decía?
debemos trabajar para que el ojo que todo lo ve, no para el ojo que puede vernos, que es el ojo humano. Aleluya. Las palabras de Jesús como semillas germinaron en el corazón de aquella mujer. Ese encuentro profético con Jesús marcó la vida de ella y de nosotros también, y del eunuco también. Marcó una nueva perspectiva de ser una mujer sin futuro y con un pasado que la acusaba. Llegó a ser una gran evangelista entre su pueblo, con palabras sencillas y un testimonio impactante. Permitió que los samaritanos pudiesen comprender que Jesús era el Mesías Salvador, pero no el Mesías Salvador solamente para Jerusalén, para los israelitas, sino para todo el mundo. Entendieron que ellos también tenían derecho y acceso a esa salvación. Alabado sea Dios. Y posteriormente, fíjense, todo comenzó con el testimonio de una mujer, pero ellos después conocieron a Jesús y finalmente le dijeron: Señor, quédate con nosotros. Y el Señor accedió a esta petición. Entonces podemos pensar entonces, sacar una conclusión de por eso que era tan necesario que Jesús pasara por Samaria. Entonces vemos a Felipe, que luego comienza la persecución. ¿A dónde primeramente va Felipe? Y en la narrativa del libro de los Hechos, va a la ciudad de Samaria. ¿Cuántos como Felipe han dedicado tiempo para compartir el evangelio en una cita divinamente preparada por Dios, con aquellos que son escogidos para llevar el mensaje de salvación a muchas naciones? Ya como discípulos, ya no como prosélitos, ya como gente de ministerio, gente de convicción. Amén. Ahora, no podremos buscar revelación en el pozo de Jacob como la mujer samaritana. Ella escuchó las palabras de Jesús que provocaron ese impacto poderoso en su vida, rompiendo las ataduras religiosas del pasado, sacudida por la revelación profética y propulsada apostólicamente para alcanzar a sus familias primeramente, y posteriormente muchos creyeron a su anuncio dentro del entorno de la ciudad de los samaritanos. Amén. Allí donde usted está, yo quiero que incline un momento su corazón. Queremos reflexionar un poco. 2 Timoteo 4:5 es como una llamada de alerta para nosotros los cristianos, para todos. Cuando vemos que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Ahí, como usted puede ver en esa pantalla, dice, pero tú. El tú, si usted lo sustituye por un nombre, puede ser su nombre, el nombre de alguien que usted conoce, que está diciéndole Pablo a Timoteo: sé sobrio ante todo. Felipe no perdió la visión porque había persecución, sino que la visión por los perdidos siempre permaneció. Sé sobrio en todo, o sea, mantente firme, sé ecuánime. Es necesario que sepas interpretar que muchas cosas vienen por causa de Dios y por causa de la obra. Soporta las aflicciones. Todo el mundo quiere ministerios sublimes, poderosos, apoteósicos, pero hay momentos de aflicción, de circunstancias difíciles. La gran persecución de la iglesia en los primeros años después del año 100 o antes del año 100, ya partiendo de años 70 con el general Tito Vespasiano, la persecución de los romanos. ¿Cuántos hombres y mujeres entregaron su vida en los foros romanos? Y Dios, como respuesta, traía más gente a sus pies. Ese fue el impacto de la iglesia primitiva. Aquí vemos, hermanos, que la revelación profética sacó de la tradición a alguien. Y pudiésemos ponerlo como que si la mujer samaritana fuese el tipo de iglesia tradicional, que se quedó mirando las viejas glorias, que perdió el fluir profético, que perdió el fluir de las aguas vivas, la pasión por los perdidos.
La mujer samaritana representa a la mujer que necesita ser sacudida por un encuentro personal con Cristo, con una visitación del Espíritu Santo, y que puedas sacudir los cimientos de las cuatro paredes y sacar a la gente fuera. Nosotros vemos aquí que Timoteo está recibiendo una amonestación de parte de Pablo. Quiere decir que Timoteo pues se vio afligido por circunstancias y como que había perdido la visión, y Pablo le dice: ¿sabes qué? Soporta, sé sobrio, soporta las aflicciones. Tú eres un hombre preparado apostólicamente para cumplir un mandato apostólico, para cumplir la obra de Dios. Haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Y es lo que Dios nos está diciendo hoy. Dejemos las tradiciones, dejemos de ser una iglesia que lo que queremos es estar entre cuatro paredes y una pantalla de televisión para ser vistos por los hombres. Jesús dijo: los fariseos tienen esa honra delante de los hombres, pero vosotros haced las cosas privadamente y en público. Cuando llegue su momento, el Señor nos recompensará. Aleluya. ¿A cuántos se les olvidó que recibieron una visión para alcanzar los perdidos? ¿A cuántos Dios llamó a determinadas ciudades o a determinados pueblos? ¿Cuántos han dejado de percibir la voz del Espíritu Santo? ¿Quién les está direccionando hace tiempo que deben retomar el rumbo que les ha marcado? ¿Desde cuándo no sabemos? O mejor dicho, ¿desde cuándo el Espíritu Santo le ha dicho a personas: júntate a ese carro, y no lo han hecho? ¿A cuántos Dios le ha dicho: júntate a ese carro, y no lo han hecho? ¿Cuántas samaritanas esperan conocer a Jesús y ser impartidas de la visión del reino para correr y compartir su experiencia con Cristo? ¿Cuántos ministerios dejaron de ser activados por causa de la negligencia de muchos que no quisieron cumplir como Jonás el llamado de Dios? Felipe no solamente predicó el evangelio, sino que también Dios le guió a ministrar en forma individual a alguien, el eunuco, que fue impactado por la palabra y la unción de Felipe, y después de bautizarse no le vio más y se fue gozoso a su país para llevar el mensaje del evangelio entre su pueblo. La samaritana queda en la historia como una mujer que fue transformada por un encuentro personal con Jesús y dignificada, y por ende permitiendo que todas las mujeres como ella, desahuciadas de la sociedad, puedan tener esperanzas de que un día Jesús se manifestará en sus vidas, serán transformadas y útiles para el reino de los cielos. Como vemos, no solamente la mujer samaritana, sino vemos la Magdalena, María Magdalena. Tanto Felipe como la mujer samaritana fueron instrumentos para alcanzar a los samaritanos y al eunuco, quienes experimentaron la gracia de Dios tocando a los perdidos. El oficio evangelista del evangelista será necesario hasta que la iglesia llegue a la madurez de Cristo mismo. Y este llamado está vigente. Es ahora, estamos en tiempos cruciales. Levantemos la vista y veamos ya que los campos están blancos para la siega. Es tiempo de tomar el fruto que alguien sembró y nos toca cosechar. Amén. Aleluya. Juan 4:15. Quiero cerrar con esta porción bíblica nuevamente. Aleluya, Jesús. Juan 4:15. Aleluya, Jesús. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Antes de cerrar este tiempo, es la amonestación que el Señor nos hace a todos nosotros y a la iglesia en general, de acudir al llamado. Júntate a ese carro. El carro es representativo de el cumplimiento de una visión para tu vida. El carro es simplemente una analogía, una metáfora. ¿A cuántos grupos étnicos Dios nos ha llamado? Algunos a los musulmanes, algunos a los indios, algunos
a los brujos, algunos a los drogadictos, algunos a los presos, no importa el tipo de ministerio. Es la hora. Este es el tiempo en que los obreros de la hora 11 serán llamados para alcanzar ya no Samaria. Jesús dijo, primero Jerusalén, luego Samaria. Amén. Luego Judea. Y hoy vivimos en un tiempo profético donde se ve lo último de la tierra. Ese es el momento en que queremos ver la hora para entender cuánto tiempo nos queda para avanzar. Felipe fue diligente. La samaritana fue choqueada por las palabras de Jesús. ¿Qué pasa contigo? ¿Perdiste la visión? ¿Perdiste la dirección profética para la cual Dios te llamó un día? ¿Te acuerdas cuando Jesús te llamó con palabras audibles y te dijo, júntate a este carro? Háblamele a esta persona. Aleluya. Por eso queremos reflexionar un momento. Quiero que incline su rostro para cerrar. Bendito Padre, he predicado esta palabra sencilla, apostólicamente enviada a aquellos que tienen el llamado. Aquellos que parece que se les olvidó lo que Jesús les encomendó. Queda poco tiempo. La cosecha final. Jesús dijo, mirad, vosotros decís que ya los campos están blancos para la siega. Es tiempo de cosecha, de tomar lo que otros sembraron. Esa semilla germina. Naciones enteras tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso estamos a través de la televisión, para alcanzar a más cantidad de personas. Nos estamos juntando al carro de la televisión, al carro de las redes sociales, para alcanzar a los perdidos, para ser agentes de cambio y transformación. Aleluya, Jesús. Júntate a este carro. Júntate a la visión que Dios te está entregando. Si Dios te llamó a los barrios, te llamó a donde te haya llamado, ese es tu carro. Móntate. Porque alguien está esperando que tú le enseñes qué dice la palabra, qué dice la profecía, de quién están hablando, y él necesita saberlo. Dios ha puesto la inquietud en su corazón. Júntate al carro y verás que tu ministerio, verás la gloria de Dios, a gente tocada por esa gracia, que no esperarán, sino que serán enviados inmediatamente, porque el propósito de Dios ha de cumplirse en las naciones de la tierra. Y tú vas a ser el punto de conexión. Tú serás como Felipe. Este es el tiempo de los Felipe, gente con revelación, obedientes a la voz del Espíritu Santo. Señor, bendigo esta palabra en los corazones de las personas, de los oyentes, y permite que haya un despertar espiritual, haya una movilización, para que puedan, Señor, ir donde tú los estás enviando. A muchos les esperará el eunuco, a otros les esperarán los samaritanos. Lo más importante es cumplir con el propósito de Dios. Júntate al carro que Dios te está diciendo que hagas. Ahí hay alguien que está esperando que tú le digas qué significa la palabra que se le reveló a su vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el poderoso nombre de Jesús, nos vemos en otra oportunidad. Amén.